en este grupo de estudio de urología, módulo de anatomía y embriología urológica. Entonces, a modo de introducción, necesitaba aquí ayuda porque no sé si se escucha el video, entonces me van a decir. Sí se escucha. Sí. Sí se escucha. Sí. Pero se oye pésimo. Mentiras, no se entiende nada. Ya no se Se entiende, traba ya no mucho, se escucha. traba. Juan, ¿puedes ponerlo a reproducir? ¿Ya? Ven y si nos envías el link y nosotros lo vemos. Bueno, entonces esto era una introducción de que la urología, de que estudia, ¿ok? Entonces estudiamos aparato reproductor masculino, lo que es vías urinarias, riñones, todas las vías, vejiga, próstata, y en la mujer vamos a estudiar solamente lo que es la uretra femenina, ¿listo? Entonces acá teníamos a Francisco Díaz, padre de la urología, un dato para que tengan ahí, nació en Madrid, y él es el padre de la urología. Okay. Perdón. ¿Alguien está grabando? ¿Quién está grabando? Yo le di grabar, pero no veo la presentación, solo veo la cara de Juan Carlos. No, pero es que tienen que darle otra vez en donde aparece la pantalla y ahí le sale. ¿Ya? Igual Yo cuando sí la veo. señalen a Juan Carlos, le pueden dar fijar la pantalla de él y así no vuelve a salir nadie más ni nada. No, yo lo tengo fijo, me refiero a que no está compartiendo una presentación como tal en el... Perdió el compartir de la presentación. ¿Ya? No. Sí, ¿En la ahora presentación? Sí, 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 ya, ahora ya. sí. Yo Sí, no ya. la veo. ¿Está bien? No. Sí. Bien. ¿Todos? Muchachos, búsquenla ahí en los Carolina, participantes, donde está lo de los participantes, búsquenla y fíjenla. No sé qué pasó, pero es mejor que la fijen de ahí. Avísenme Sí. todos para iniciar. Caro, Luis, ¿puedes no la grabar? veo. Porfa. No veo la presentación. Yo no No, veo sí. nada. Yo estoy en la presentación, ni siquiera tengo la cámara prendida. yo sí la estoy viendo. Sí, solo Juan Carlos búsquenla está en bien. la- Es cada Yo uno también tiene que estoy buscar y viendo. fijarla. Yo también estoy viendo la presentación. Listo, ya la vi. No veo nada. Busquen la pantalla y fíjenla, o si no, no la ven. Ahí Listo, ya está vi la la opción presentación. encima de la pantalla, de la imagen, ahí está como un chusito. ¿Listo ya? Estamos A mí en sí algo les- como quería decir William, algo relacionado con urología, una imagen ahí. Listo, ya. Entonces aquí vamos a ver si ven el video, me avisan, si no, entonces lo quitamos. Espere, porque Carolina no Carolina salió. pudo verla y se salió. Espera un momento. Espera, El resto me imagino que si no ha dicho nada es porque la están viendo. espera que Caro vuelva a entrar. No, yo Sí, tampoco. yo Yo estoy viendo. Nicolás y Sebastián Cardona Ya. que habían dicho que no Llegó podían. Caro. no me Juan está. David tampoco. Ah, ya la vio. Yo no veo nada, yo solamente veo la foto de Juan Carlos. Caro, Sí, yo tampoco. busca en los participantes y fija la presentación de Juan Carlos. Tienes que fijarla. Ya lo tengo ahí, ya está fijado, pero solamente aparece la foto que él tiene como tal de Gmail. No, Caro, pero es que está el perfil de él y aparte está la presentación. Entonces tienes que buscar el perfil de la presentación. Voy a Busca mirar. los participantes. Ahí donde aparecen todos los participantes, ahí tiene que estar. Es que yo estoy por celular y no me parece. Me toca Es que yo también estoy en el celular y no veo nada. Caro Yo también dice- está dentro desde el celular. Sí. Ah, y Angie. por eso también. Va a ¿Es tocar por por eso? Yo creo. Sí, es por el celular porque yo tampoco puedo. Pero yo vi Sí. porque se puede en el celular. Angie ya puso. Angie Listo, está entonces en el Robin y celular. Carolina, porfa. ¿Que alguien más tiene problemas? Nicolás la está viendo desde el celular. Nicolás, ¿puede hablar y decir cómo se ve para que ellos lo ¿Cómo hagan? se hace? Casi todos están por el celular y pudieron. Yo no. No, pues yo estoy en el celular, yo fui en la pantalla y ahí se ve. Luis, si algo detenga la grabación, ahorita sigue. Mariana, Sí, pausala porque si no Me queda más fácil hacer todo eso, después miro cómo corto, porque es que no estoy pendiente Ya para volví. pararla cada ratito. Ah, bueno, gracias. Ve, Juan Carlos, si quiere, deje de mostrar su pantalla y vuélvala a mostrar, o sea, ¿sí?
Reinicio, sí. No. Computador, pero no puedo. Espere porque no la está mostrando. Ya. Ah, listo, ya. ¿Todos? Carolina, Ya veo la Robinson, presentación, sí se ve. Yo ya. Espera que Carolina. Ya, perfecto. Sí. Listo, ya empecemos. Listo, ya, bien. todos ya. Sí, todos ya. Gracias. Dale, Juan. Bueno, entonces te estaba mostrando este video, no sé si se puede ver, me dicen por favor, o si quieres lo quitamos. No, Juan, no No, tiene audio. Listo, Muy mal. listo, no importa. Listo, no importa. Entonces les estaba diciendo que Francisco Díaz, el padre de la urología, para que tuvieran un dato así, la urología se encarga del estudio de los órganos del sistema urinario, también incluyendo lo que es el aparato genital masculino y parte de la uretra femenina. Los médicos urólogos son médicos y cirujanos a la vez y tienen una especialidad de mucho tiempo. Entonces, hablando de la embriología urológica, entonces acá, en una visión dorsal del embrión de aproximadamente 18 días o en la tercera semana, vamos a ver que el mesodermo se va a dividir en tres partes. Entonces, tres partes importantes: el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio y el mesodermo paraxial. Lo que es el sistema urogenital va a provenir en sí del mesodermo intermedio. Entonces, téngalo en cuenta. En un plano horizontal vamos a ver cuando el embrión se va a tener una curvatura en su desarrollo. Este mesodermo intermedio que estamos viendo aquí, que es este mismo, va a desplazarse ventralmente, va a desplazarse durante el desarrollo y se va a desligar de las somitas que hacen parte del mesodermo paraxial. Entonces, en esta imagen podemos ver la aorta dorsal. En la aorta dorsal, a cada lado de ella, entonces vamos más lento, a cada lado de ella vamos a ver que el mesodermo va a generar unas crestas. Estas crestas o elevaciones las vamos a denominar las crestas urogenitales. Entonces, estas crestas urogenitales van a generarme partes del sistema urinario. Entonces, lo que es este puentecito, este cordón, como llaman, se denomina cordón nefrógeno. El cordón nefrógeno nos va a generar lo que es parte del riñón. El desarrollo de los riñones y los uréteres. Entonces tenemos tres grandes sistemas renales. Entonces tenemos al pronefros, que son esta acumulación celular que se encuentra a nivel cervical, que no tiene una función en sí y que más que todo él se va a regenerar. Es un sistema muy rudimentario, el pronefros, eso de acá. Siguiente tenemos el mesonefros. El mesonefros que va a estar a nivel torácico, lumbar, lo que él va a tener una función que va a estar bien desarrollada, es lo que va a generarme en poco tiempo, es la formación de la nefrona, de parte de la nefrona, de los corpúsculos, pero él va a perder en sí su función al poco tiempo. Importante aquí tener en cuenta el metanefros. El metanefros que ya lo tenemos en la parte pélvica. Entonces, empezando al comienzo de la cuarta semana, en el pronefros, está representado por de 7 a 10 grupos celulares compactos, como vemos acá. Esos grupos celulares los vamos a denominar nefrotomas. Entonces, las nefrotomas que se encuentran en el pronefro van a retroceder. Ellos se van formando caudalmente unas estructuras, pero este tejido va siendo vestigial y va retrocediendo, va desapareciendo. Durante la regresión del pronefros van a aparecer los primeros túbulos excretores. Estos túbulos excretores que más adelante nos van a formar parte del sistema urinario. A finales de la cuarta semana, estos van a alargarse, estos túbulos excretores van a alargarse, van a tener una forma de S y van a atraer algunos capilares que se encuentran en el embrión. Estos capilares se van a acercar, el mesonefros con sus túbulos van a rodearlo, formando la cápsula de Bowman y en sí formando el glomérulo. Esta unidad, glomérulo y cápsula de Bowman, van a formarme lo que es el corpúsculo renal. ¿Listo?
el otra estructura, el otro sistema. Tenemos el sistema metanéfros. Ese sistema también se llama primordios de los riñones permanentes. Entonces ellos van a tener una formación hasta la quinta semana, a la quinta semana del desarrollo. Pero solo allí una formación. 4 semanas después, ellos van a adquirir una función. Entonces, la función la van a adquirir a la 9ª semana. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. perfecto. Sí, sí. Listo. Entonces, a la 9ª semana es que va a haber una función de este grupo celular. Entonces, en este sistema, ¿cómo se va a formar? Tenemos una parte que es el blastema metanefrógeno, o también se llama mesénquima metanéfrico. Este mesénquima metanéfrico es este que vemos acá. Y la otra parte es el esbozo ureteral, o llamada también la yema ureteral. Entonces, esta yema ureteral va a invaginar o va a penetrar lo que es el mesénquima metanéfrico. ¿De dónde viene la yema ureteral? Del divertículo metanéfrico o del conducto metanéfrico. Y el blastema o mesénquima proviene ¿se acuerdan del cordón nefrógeno que venía también de la cresta uretral? Esta cresta urogenital, perdón, va a generarme el cordón nefrógeno, y el cordón nefrógeno me genera esta parte que es en sí el mesénquima del riñón. Entonces, pues va a haber un desarrollo aquí en donde el divertículo metanéfrico va a penetrar la estructura, va a aumentar en longitud, y este conducto divertículo metanéfrico va a penetrar y va a desarrollar lo que es el cáliz mayor, y va a seguir proliferando y va a seguir creciendo, formándome los túbulos colectores, el cáliz menor. Y pues aquí en resumen, esto se va a formarme lo que es la nefrona con su base de Henle, túbulos contorneados distales y contorneados proximales. La posición del riñón. Entonces tenemos que la posición del riñón en una etapa inicial van a estar situados en la región pélvica, ¿sí? Los riñones. Más tarde se van a desplazar a una posición más craneal. En el abdomen. Este ascenso del riñón es ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo mientras está gestándose, así como el crecimiento de la región pélvica. La región pélvica, pues, es mucho más pequeña en las primeras etapas, y pues va creciendo con el desarrollo, y los riñones van saliendo de allí hacia el abdomen. Desarrollo de la vejiga y de la uretra. Entonces acá vamos a ver que a partir de la 4ª semana del desarrollo de la cloaca, anteriormente, tenemos acá la cloaca, se va a dividir en 3 grandes partes. Entonces tenemos el seno urogenital, que va a ser esta parte de acá, anterior. Tenemos el tabique urorectal, y el conducto anorrectal. ¿Qué pasa? El seno urogenital se va a ir en unas partes. Tenemos aquí en cuenta antes que este tejido de acá del cuerpo, del tabique urogenital, va a ser una estructura de tejido ancha, pero en su extremo más distal va a generarme el cuerpo perineal, que va a estar dividiéndome en las 2 partes, el seno urogenital y el conducto anorrectal. Hablando del seno urogenital, entonces, el seno urogenital tiene unas divisiones. Tenemos una parte vesical, que es esta parte de acá, que va a formarme lo que es la parte de la vejiga, y que va a estar continuada con la alantoides. La parte pélvica que vamos a tener acá va a determinar el cuello vesical y la uretra, y la parte fálica que va a crecer hacia el tubérculo genital, que es el que tenemos acá. Entonces, ¿la vejiga cómo se va a formar? La vejiga procede principalmente de la porción vesical del seno urogenital, como lo vimos anteriormente. Pero la porción del trígono vesical, que es este que está acá remarcado, va a derivar de los conductos mesonéfricos, ¿sí? Del conducto mesonéfrico. Entonces, este tejido que va a haber acá en el trígono va a ser diferente al que crece del seno urogenital. Por eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos anatomía. En la anatomía vamos a ver que el tejido muscular de aquí es liso,
el tejido del trígono y el tejido muscular de la vejiga es más trabeculado y por ende pues, sus dos orígenes diferentes. Entonces, continuando, la continuidad, pues veíamos que la vejiga continúa con el alantoides, ¿no? Acá tenemos la continuación con el alantoides. Este alantoides se va a convertir en un cordón fibroso grueso llamado el uraco. Entonces, este uraco en el adulto va a estar representado por el ligamento umbilical medio. ¿Listo? Aquí tenemos una representación de cómo se van a formar los uréteres y con respecto a los conductos mesonéfricos. Entonces, a partir de que los riñones se van formando cranealmente, van subiendo, estos conductos van a tener unas ciertas cambios en su posición. Entonces, acá tenemos los uréteres de amarillo y los conductos mesonéfricos de azul. Entonces, los uréteres van a irse más hacia la parte de arriba y los conductos mesonéfricos van a dirigirse caudalmente. Entonces, los uréteres se van ampliando y van a dirigirse cranealmente y los conductos mesonéfricos se van a dirigir caudalmente hasta unirse y se van a situar por debajo de la vejiga para penetrar en lo que es el conducto prostático. Entonces, aquí es donde va a determinar los conductos mesonéfricos en la uretra prostática. El epitelio de la uretra, pues vamos a ver acá, que es aparte, el seno urogenital viene del endodermo, que al final del tercer mes, va a proliferar en esta región y me va a generar estas dos estructuras. Por un lado tenemos la glándula prostática y por otro lado las glándulas uretrales y paruretrales en la mujer, a partir del seno urogenital, en su porción pélvica. Anomalías. Tenemos ciertas anomalías del sistema renal, la agenesia renal, solo las voy a mencionar, no las voy a describir. Agenesia renal, la duplicación del uréter, el riñón pélvico, el riñón en herradura y la ectopia cruzada. Bueno, hablando ya del desarrollo genital. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes, ¿sí? Entre ellos, algunos genes son autosómicos. La clave del dimorfismo sexual, es el cromosoma Y. En este cromosoma, en su brazo corto, va a haber un gen situado muy importante, que es el gen SRI o gen SRY. Este gen va a regir la información de los testículos, ubicándolos escrotalmente. Entonces, decimos que el embrión no tiene una diferenciación específica, sino hasta la 7ª semana del desarrollo. Entonces, hasta la 7ª semana del desarrollo es que la migración y la formación de las crestas urogenitales van a formarme las gónadas respectivas de la persona. Entonces, pues acá un breve resumen de lo que ya sabemos, que a la 3ª semana la migración de las células primordiales por el saco vitelino a la capa, a la línea primitiva, van a subir por detrás con un movimiento amovideo, van a dirigirse por detrás del intestino posterior, en el intestino posterior, van a llegar a las crestas urogenitales. Esta migración se tiene que dar en el caso de que no se forman las gónadas. Entonces, si no hay migración a las crestas urogenitales o a los pliegues genitales, no va a haber gónadas y no se van a formar. Entonces, pues, tenemos acá la representación que ya hemos visto. Aquí vemos las células primordiales acomodándose en la cresta urogenital, en la cresta genital, y aquí es cuando van formando los cordones sexuales primitivos. Cuando hay la formación del cordón sexual primitivo, es cuando el gen que habíamos mencionado va a actuar sobre estos y va a determinarme el fenotipo masculino. Entonces acá
hablamos de que este gen va a actuar sobre la médula, sobre estos cordones sexuales, y va a formarme unos cordones medulares o testiculares. Esto me va a formar una red testicular, unos cordones testiculares, y estos cordones testiculares se van a diferenciar y van a generarme lo que es las células y el tejido característico masculino, con sus células germinales primitivas, sus células de Sertoli y sus células de Leydig, que las células de Leydig van a tomar una importancia aquí, porque a partir de la 8ª semana van a generarme testosterona, y a la 8ª semana es cuando se van, esto es por la influencia de estas células de Leydig y la testosterona que producen, van a determinar el desarrollo de los órganos sexuales externos. Conductos genitales. Ya me mamé. Entonces, los conductos genitales, en su fase indiferenciada, aquí tenemos una fase indiferenciada antes de la 7ª semana del desarrollo, vamos a tener, como ya conocemos, unos túbulos secretores primitivos. Entonces tenemos tanto embriones masculinos como embriones femeninos. Van a tener 2 pares de conductos urogenitales. Los conductos mesonéfricos de Wolff, y los conductos paramesonéfricos de Müller. En la región craneal, pues vamos a ver el conducto paramesonéfrico va a desembocar en la cavidad abdominal como una estructura tipo embudo. En la línea media va a entrar en contacto estrecho, como vamos a ver acá, con el conducto paramesonéfrico. Los 2 conductos van a tener un conducto estrecho. Se van a cruzar del lado contrario, ¿sí? Y me van a generar en la parte femenina me van a generar el primero, arriba, la parte superior de este conducto paramesonéfrico, va a generarme la tuboterina. La segunda parte va a generarme el cuerpo, la primera parte va a generarme la ampolla, paramesonéfrico. La segunda parte me va a generar la tuboterina, y la tercera parte, como ya sabemos, se une y va femenino, va a estar determinado su órgano sexual por Carlos, el conducto paramesonéfrico. Carlos, es que se cortó ese pedazo. No sé si les pasó. Sí, estaba como bueno. Entonces, por favor, ¿lo puedes repetir? Ese pedacito de qué se forma de cada segmento, es que no escuché bien. Listo. Entonces, en la mujer, los conductos paramesonéfricos principales, que son los conductos genitales de la mujer, al principio se van a distinguir en 3 partes, ¿sí? Entonces, la parte vertical, esta parte vertical o craneal, una parte horizontal que se va a cruzar, y la parte vertical caudal, una parte vertical craneal y una parte vertical caudal, y la segunda parte que sería la parte que se cruza. Listo. Entonces, 3 partes vamos a dividirlo a partir del conducto paramesonéfrico. Entonces, de aquí se van a determinar las estructuras como las trompas de la primera parte, la parte vertical craneal, las trompas de falopio, de la segunda parte cruzada, la tuboterina, y de la tercera parte, esta se va a unir con el otro conducto homólogo y van a generarme lo que es el cuerpo del útero. ¿Listo? Bueno, aquí en esta formación, al 5º mes, dice que la vagina de la mujer va a estar formada por tiene 2 orígenes, va a estar formada por 2 orígenes. Uno, el bulbo del seno urogenital, que habíamos hablado. Parte del seno urogenital va a formarme la parte inferior, la zona inferior de la vagina, como bulbos senovaginales. Entonces, estos bulbos senovaginales van a crecer, van a proliferar, a la vez que va proliferando esta parte del conducto paramesonéfrico que habíamos hablado. Entonces, este conducto paramesonéfrico, hagamos de cuenta que es y esta parte, la parte más caudal de la vagina,
va a formarse a partir del seno urogenital. Entonces tenemos dos porciones, el útero, el seno urogenital, y estos van a proliferar y van a formarme ya el fondo del saco de la vagina y pues en sus dos porciones, ¿no? La parte del seno urogenital y la parte del conducto paramesonéfrico. En el hombre, entonces, en el hombre vamos a ver que habíamos hablado de que en las mujeres se va a formar sus órganos sexuales a partir más que todo del conducto paramesonéfrico. En el hombre va a ser a partir del conducto mesonéfrico. Entonces vamos a ver acá que los conductos mesonéfricos, los túbulos secretores primitivos van a verse como túbulos epigenitales. Van a entrar en contacto con la red testicular, como vamos a ver acá. Estos túbulos epigenitales entran en contacto con la red testicular y aquí van a formarme los conductillos eferentes. Entonces acá estos túbulos epigenitales forman los conductillos eferentes con la red testicular que pues está ahí, valga la redundancia, en el testículo. Los túbulos paragenitales más distales a lo que es el centro, o sea, en el polo superior, en el polo inferior, perdón, al testículo, se van a recoger y van a alargarse, formando pues el epididymo, ¿sí? Y el conducto deferente pues va a estar formado del mismo conducto mesonéfrico en su parte más distal, creando un conducto más grueso, más grande, y pues allí va a proliferar. Listo. Entonces, hablando de los genitales externos. Tenemos que a partir de la tercera etapa, en la etapa todavía indiferenciada del desarrollo de las células mesenquimatosas en la región de la línea primitiva, que aquí tenemos, de la línea primitiva, migran alrededor de la membrana cloacal. Esta es la membrana cloacal. Entonces van a migrar las células alrededor de ella. Estas células van a formarme los pliegues cloacales. Entonces, migran alrededor de la membrana cloacal y forman los pliegues cloacales. Esto, en posición craneal, van a construir, van a generarme el tubérculo genital. Y en la región caudal se van a subdividir en pliegues, en los pliegues uretrales. Entonces, vamos a tener unos pliegues uretrales anteriores y unos pliegues uretrales posteriores, o los mismos pliegues anales. Entonces, pliegues uretrales y pliegues anales. Estas protuberancias genitales, pues, cuando se determine el sexo, a partir de la séptima semana y pase la etapa indiferenciada, pues, en la mujer vamos a ver que se forman los labios mayores. A partir de los estrógenos va a aumentar el desarrollo de estos. Y las células de las protuberancias genitales van a abrirse en esta parte, el pliegue uretral, lo que va a hacer es abrirse y va a formarme los labios menores, perdón. Lo que era la protuberancia genital, la protuberancia del tubérculo, va a crecer, va a proliferar, pues, y va a formar el clítoris. Y lo que es los pliegues cloacales, pues van a formarme los labios mayores. El pliegue uretral el pliegue uretral en su porción va a ancharse y también va a formar el vestíbulo, pues, de la vagina. Entonces aquí va a entrar en contacto y aquí es cuando va a salir. En el hombre. Entonces, en el hombre, pues vamos a ver que vamos a tener, a partir de las protuberancias del tubérculo, vamos a tener un falo. Esta protuberancia, este surco uretral es muy importante aquí tenerlo en cuenta, debe cerrarse, como vemos acá, debe cerrarse con un revestimiento de endodermo. Tenemos acá la placa uretral, el surco uretral, y este debe cerrarse al tercer mes, generándome ya la uretra peniana. Entonces, cuando este surco se cierra, pues aquí ya me forma lo que es la uretra peniana. Si no se cierra, pues aquí es cuando vemos las anomalías que más adelante vamos a describir. Entonces, hablan de que a nivel más distal del falo, va a haber un sello de tejido todavía endodérmico.
y que al cuarto mes este cúmulo de células va a destaparse, se va a eliminar y va a generarme el meato uretral externo. El descenso de los testículos. Entonces, al final del segundo mes, el mesenterio urogenital se vuelve ligamentoso. Entonces, vamos a ver, este descenso se va a dar. Entonces, tenemos el mesenterio urogenital, va a generarme un ligamento genital caudal. Entonces, aquí vamos a aprovechar de que los testículos están ligados a él y que este ligamento genital caudal va a ayudarme a descender los testículos. En la parte más distal va a haber una condensación mesenquimatosa de células extracelulares con una matriz muy fuerte que se va a llamar el gobernáculo. Entonces, el gobernáculo es el que me va a ayudar al descenso de los testículos. Entonces, ya cuando los testículos van a entrar al anillo, a ingresar a la porción pélvica, el gobernáculo aparece ya en la región escrotal. Entonces, el gobernáculo, esto que estaba acá, va a transportarse, va a dirigirse a la región escrotal. En la región escrotal es lo que va a hacer es atraerlo hacia la bolsa escrotal. Y pues vamos a ver en las diferentes etapas que los testículos Juan, te estamos perdiendo un poquito. En la parte, está llegando a la parte. Sí, te estamos escuchando entrecortadito a ¿Aló? veces. Pero sigue, o sea, pues, bueno, de mi parte no repitas, pero pues dale un momentico que tu internet recupere, que estaba como cayendo así un poquito. Pero apago el wifi. Levántelo un poquito. Estoy al lado del wifi. Mami, quita el wifi de los dispositivos. Señor. Quita el wifi del celular y del computador, porfa. Ay, pues porque necesito mejor conexión. Ay, ahora sí. Bueno, tratemos de seguir. Dale, que ahí va bien. Entonces, hablamos de que el testículo va descendiendo y en el tiempo vamos viendo que a las 12ª semanas va dirigiéndose a la región inguinal. A las semanas 28 ya se encuentra en el conducto y en el escroto llegaría a la semana número 33. ¿Listo? Las anomalías. Entonces tenemos acá en las anomalías masculinas por parte de la cresta uretral, que veíamos que se tenía que cerrar. No cierre esta cresta en las diferentes porciones, ya sea escrotal, peniana o alrededor del glande, se va a llamar hipospadia. Entonces la hipospadia es la falta del cierre de la cresta uretral. Y en las mujeres, como ya hemos visto, los diferentes tipos de útero. Útero unicornis, útero bicornis, con vagina doble, útero bicornis con un solo cuello, útero semitabicado, útero tabicado y útero arqueado. Bueno, esto es un pequeño resumen que saqué del libro que nos mandó José. Entonces acá básicamente dicen todo a nivel de las semanas, a nivel de los riñones y a nivel de los genitales. Tío, no hay calla. Entonces acá tengo unas preguntas para hacerle a ustedes y que me respondan, el que sepa, el que se acuerde. Entonces la primera, ¿cuáles son los 3 sistemas renales? Juan, escoge uno al azar. Mesonefros. No, uno al azar, no, porque... Yo. ¿Puede hacer silencio, por favor? Mesonefros, pronefros y metanefros. Mesonefrosis, es eso. Segunda, el gen encargado del dimorfismo sexual, ¿cuál es? El SRY. Bien. Bien. ¿A partir de qué semana hay diferenciación sexual? De la séptima. 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 Séptima semana. ¿Y cómo se llama antes las etapas? Indiferenciada. Diferenciadas. ¿Cuáles son las partes del seno urogenital? Paranef, no.
Conducto nefro. No. Parte vesical, parte media y parte fálica. Ah, eso no. Vesical, Sí. pélvica y La fálica. media. Pélvica y fálica. Listo. ¿Y qué es la hipospadia? Es el Falta de cierre. No cierre. Tierra. De los pliegues tubérculo uretrales. Del pliegue Los pliegues uretral. uretrales. Pliegue uretrales. Listo. Listo. Entonces ahí terminamos la parte de la embriología. ¿Me regala agua, Natalia? Bueno. Entonces, ahora hablando de la anatomía urogenital. Entonces, tenemos aquí un contenido. Juan, espera un segundo, tengo una pregunta. Sí, ¿qué preguntas tienen? Perdón. Juan, es que al comienzo, cuando se estaba diferenciando en pronefros, metanefros, dijo que en el pronefros que se daba a partir de la 4ª semana se formaban unos nefrotomas. Esos nefrotomas van a dar origen aquí al final. Ok, acá en el pronefro. El pronefro no es una estructura de importancia, es una estructura vestigial. Ella va a desaparecer, no tiene ninguna función importante y pues su estructura se van a llamar nefrotomas. Son unidades excretoras vestigiales que van a perder, no tienen función y se van a degenerar. Es lo único, ¿no? El pronefro no tiene una función en sí. El que tiene la función es el metanefro. Listo, Juan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué eres tan bello? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Entonces seguimos con la anatomía urogenital. Estoy cansado. Tenemos aquí en contenido. Bueno, entonces, primero, para poder hablar de las estructuras y todo, pues el libro recomendaba una estructura en cuanto a la anatomía. Entonces, teníamos que ver primero lo que es la pared abdominal. Y la pared abdominal, pues vamos a pasarlo rápidamente. Aquí hablan de una fascia, tenemos una fascia de Camper, que es la fascia de la grasa, importante aquí, y la fascia de Scarpa, fascia de Camper, grasa, y la fascia de Scarpa, capa membranosa de las fascias de los músculos. Entonces, esa fascia de Scarpa van a generarme en sí lo que es aquí importante, la línea alba, que es un tejido avascular, que es por donde ingresan, o sea, cortan para ingresar quirúrgicamente. Aquí para destacar de la línea arqueada, que más adelante vamos a ver por qué. Entonces, es importante las fascias de Camper, de Scarpa y la línea arqueada. Esto ya lo hemos visto por encima. Entonces, ¿por qué hablamos de la línea arqueada? Pues porque por encima de esta van a confluir las aponeurosis de los diferentes músculos. Entonces, acá vamos a ver que por encima de la línea arqueada, que se sitúa más o menos más abajo del ombligo, de la línea umbilical, vamos a tener que las aponeurosis de los músculos oblicuo externo y oblicuo interno van a pasar por delante del recto abdominal. Y la aponeurosis del músculo transverso con su fascia transversalis van a pasar por detrás del recto abdominal. Entonces, estas fascias que están acá van a confluir a través del recto y van a generarme aquí la línea alba. Y esta se llama la fascia de Scarpa. Entonces, aquí por debajo, pues van a pasar los tres músculos por encima, por delante del recto abdominal y por detrás solamente va a pasar la fascia transversalis. Acá tenemos otra imagen, pero es la del libro. Aquí pues tenemos, importante, ciertos límites que van a estar con el riñón y con los uréteres. Entonces tenemos aquí el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas, con su porción del psoas mayor, el psoas menor que no está en todas las personas, que en el 50% de la población se encuentra, en el otro posiblemente no. Y estos van a guardar relación con los uréteres y con los riñones. El canal inguinal, importante, ya lo habíamos hablado en la embriología. Él va a tener ciertos límites, entonces tenemos una pared anterior o el techo del canal inguinal que va a estar determinado por la aponeurosis del oblicuo externo. Entonces la tenemos acá, aquí vemos la aponeurosis. Pongo el cosito. Listo. Aquí la aponeurosis del oblicuo externo, que es su parte en su techo, ¿listo? En su piso vamos a tener la fascia transversalis, la fascia transversal. Y a nivel lateral tenemos el ligamento inguinal, que el ligamento inguinal estaría acá abajo. Okay, entonces, este es el canal inguinal.
Entonces acá tenemos vasoporción lateral, ligamento inguinal. En el techo, la aponeurosis del oblicuo externo y la fascia transversales. Entonces, tenemos y la parte medial que va a determinarse por la os inguinal o también llamado tendón conjunto, que va a ser este de acá. El tendón conjunto está conformado por las aponeurosis del oblicuo interno y el músculo transverso. También el iliopsoas. Entonces tenemos estas paredes y tenemos dos orificios importantes, el orificio inguinal externo o superficial, ¿sí? Y el orificio inguinal interno o profundo. El externo va a estar determinado por la aponeurosis del oblicuo pues, externo y el orificio inguinal interno por la fascia transversales, como podemos ver acá, que la fascia transversales. Siguiente. La circulación abdominal, entonces tenemos importante la irrigación arterial y el drenaje venoso. Entonces acá tenemos la irrigación arterial, traté de buscar una memotecnia, pero no me gustó. Aquí tenemos entonces la arteria, el tronco celíaco, la arteria frénica inferior, las suprarrenales, la arteria renal, la arteria gonadal, que aquí es importante la gonadal téngala en cuenta para las relaciones que va a guardar con los uréteres. Aquí tenemos las arterias lumbares que van a salir directamente de la aorta, la arteria ilíaca común y la arteria ilíaca externa y su subdivisión con la ilíaca interna. Importante acá la arteria ilíaca, las ilíacas, tenerlas en cuenta porque también van a tener una relación con los uréteres. Entonces acá los riñones, hablamos que son órganos retroperitoneales, tienen una posición oblicua. El riñón derecho va a estar más abajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Por el hígado. Por el hígado. Por el hígado. Entonces, el hígado va a desplazar más el riñón derecho hacia abajo que el riñón izquierdo. Entonces aquí las relaciones que van a tener con las vértebras ser L1, L3 el derecho y el izquierdo TT12 a L3. El peso aproximado es de 150 gramos y van a tener una inervación a través de simpática a través de L3. Entonces, pues acá tenemos que guardar unas relaciones con la glándula suprarrenal derecha, glándula suprarrenal izquierda, el estómago, el páncreas, la flexura cólica, el colon descendente, el yeyuno y el riñón derecho con el intestino delgado, su flexura cólica, parte del duodeno y mayoritariamente el hígado. Bueno, aquí la irrigación, pues vamos a tener algunas arterias importantes acá mencionarlas. Entonces, tenemos que a partir de la arteria renal se van a ir dos troncos, un tronco, una rama anterior y una rama posterior. Esta rama anterior va a tener una arteria superior, una arteria superior anterior y anterior superior, perdón, y anterior inferior. Una arteria segmentaria inferior y la arteria posterior que se va a subdividir ahí entre los cálices. Ok, entonces acá pues, podemos ver la altura de los riñones, podemos ver las glándulas suprarrenales. Pues aquí, importante, igualmente en la parte posterior, vamos a ver las relaciones que guarda con las costillas, con el área. Este es un área para el diafragma, donde van a estar las costillas, va a estar el diafragma en sí. Las relaciones con los músculos que habíamos hablado, con el músculo cuadrado lumbar, con el psoas mayor. Y la diferencia entre la arteria renal derecha, que es más larga que la arteria renal izquierda. Aquí entonces aquí es derecho, izquierdo, que estamos viendo por detrás. Y lo mismo la vena cava, pues la vena renal va a ser más larga en el lado izquierdo y más corta en el lado derecho. Pues ¿por qué? Porque pues estos deben tener un recorrido por el espacio que tiene un vaso con el otro. Tienen un recorrido mayor. Ok, entonces acá hablamos de los cálices. Entonces los cálices menores tenemos de 8 a 12 cálices menores
que estos van a confluir, se van a unir y van a formar de 2 a 3 cálices mayores. Cálices menores son de 2 a 3, forman un cáliz mayor. Entonces los cálices mayores van a formar la pelvis renal. Esta pelvis renal se va a continuar con el uréter. Entonces acá, importante. Aquí importante, los uréteres. Entonces el uréter mide aproximadamente 30 centímetros de longitud. El trayecto tiene una forma de S. Tiene dos porciones, una porción abdominal y una porción pélvica. Entre su porción abdominal y porción pélvica. Importante aquí, tiene el uréter 3 áreas de estrechamiento. Entonces vamos a ver 3 áreas en donde tenemos la área superior, que es la unión piel-ureteral, la media, el cruce con los vasos ilíacos, y la inferior, el curso de la pared a la vejiga, o sea, del uréter a la vejiga. Yo tenía aquí un programa para explicarlo mejor, pues acá se ve como, entonces la primera, la piel ureteral, aquí el estrechamiento, la relación que tiene con la arteria gonadal, el estrechamiento con las ilíacas, que estamos viendo acá, y a la entrada del uréter se va también a la entrada de la vejiga, perdón, el orificio, pues va a tener también un estrechamiento. Tenía aquí en el programa. Juan, ¿dónde queda el superior? Perdón, es que no lo vi. O sea, en la unión pielo-ureteral, la unión de la pelvis con el uréter, esta. Ese sería el primer estrechamiento. Ok. O sea, acá tenía más o menos para mostrarles lo mismo, el uréter con sus porciones, la relación que está la arteria gonadal, aquí la relación que guarda con ella. Tenemos el estrechamiento a través de las ilíacas, este es un vaso ilíaco, aquí tenemos el uréter. Entonces aquí este estrechamiento, primer estrechamiento, segundo estrechamiento con las ilíacas y el tercer estrechamiento cuando entra ya a la vejiga. Importante aquí. Si no me queda claro el primero, el pielo. El primero. Exactamente ahí donde está. Estaría acá, entonces entre la pelvis y el uréter. Aquí habría un estrechamiento, ¿listo? Aquí, Okay. entre la pelvis y el uréter, entonces el estrechamiento. Importante aquí, a ver si lo puedo volver mujer. ¿Ahí me siguen bien? ¿Siguen viendo bien? Sí. Ok, acá. Entonces aquí hablamos de que el uréter va a estar en la mujer. Ay, no puedo, nada. Bueno, en la mujer lo que va a pasar es que el uréter va a llegar y va a estar muy cercano a la arteria ovárica, a la arteria uterina, perdón, a la arteria uterina. Entonces, como está cerca de la arteria uterina, en muchos procedimientos, en muchas cirugías, en la histerectomía, es importante diferenciar la arteria uterina del uréter porque va a estar muy cercano, los dos van a estar muy cercanos y pues se puede ligar el uréter al ligar la arteria uterina. Entonces esto es de una relevancia clínica, aquí lo hablamos, en las mujeres, listo. Ok, a partir de estos estrechamientos, se puede derivar una parte clínica, que van a ser los puntos dolorosos renoureterales. Entonces, estos puntos dolorosos van a determinarse de acuerdo a los estrechamientos que ya habíamos hablado. El punto doloroso superior, que es el pelviureteral, en la unión pelviureteral, en el estrechamiento allí. Este se va a buscar a nivel de la línea umbilical, esto en el borde externo del recto anterior. Entonces, a los lados de la línea umbilical, en el borde externo del recto anterior, podemos encontrar allí el punto doloroso. El punto medio, el ureteral medio, se va a buscar, se hace una línea bilíaca y se va a crear una vertical desde la espina del pubis. Desde la espina del pubis se crea una vertical en la línea bilíaca y pues vamos aquí a ver los dos puntos, que son los puntos dolorosos ureterales medios. Y los inferiores que van a estar en el estrechamiento ya a la entrada de la vejiga, y pues se puede explorar a través del tacto vaginal o a través del tacto rectal. Importante la inervación de los uréteres, es una inervación simpática a través del plexo hipogástrico y parasimpática a través del plexo sacro. En su inervación visceral tenemos que esto van a determinar algunos dermatomas desde T11 hasta L2.
Entonces, desde T11 hasta L2 de los dermatomas va a descender los puntos dolorosos y los dolores de unos cálculos renales van a irradiar en esa forma. Entonces, por eso es que la irradiación se encuentra hacia el escroto o hacia los labios en la mujer o el muslo. Pregunta. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los estrechamientos del uréter y qué relaciones importantes tiene? Nicolás. ¿Me llamaron? Sí. Hágale, ¿cuáles son? Los estrechamientos, pues el superior, medio y el inferior. El superior es el pieloureteral, el medio el de los vasos ilíacos y el inferior el de la pared de la vejiga. Y pues nos van a dar como relevancia clínica los puntos dolorosos ureterales. Listo. Ahí también importante las relaciones que es del uréter con la arteria gonadal y con el músculo psoas, el músculo cuadrado lumbar. Juan Carlos, cuando usted se refiere a lo de los puntos dolorosos ureterales, o sea, ¿esto va condicionado a que en estos lugares va a doler cuando hay una patología ureteral? Más que todo, pues cuando hay cálculos renales, en estos puntos como son estrechamientos, allí se va a tender al cálculo a quedarse. Entonces ahí es donde puede más que todo, o sea, donde se pueden quedar los cálculos renales más que todo. Donde pueden haber y donde pueden generar el dolor. Pero también en infecciones. O también en infecciones. Ah, ok, o sea, son los lugares donde más frecuentemente se dan los cálculos y las infecciones. Las patologías en sí, Vale, las patologías urinarias de los conductos. Vale, gracias. Hablando de los órganos pélvicos, ahora, en el siguiente módulo, pues aquí tenemos un ejemplo, pues solo aquí estas imágenes serán para mostrar los espacios, bueno, la distribución en el hombre el pubis, la sínfisis del pubis, la vejiga y el recto. Entonces sacamos y que entre estos van a generar unos espacios, unos fondos. Entonces aquí tenemos el fondo recto vesical que se va a generar entre la vejiga y el recto. Y acá, bueno, acá en la mujer, pues vamos a ver la distribución con la sínfisis del pubis, lo que es la vejiga urinaria, el útero y el recto. Y entre estos, pues entre el útero y el recto, el fondo del saco rectouterino o fondo de sacro de Douglas. La vejiga urinaria. Entonces la vejiga urinaria hablamos de que es un órgano hueco, es un receptáculo de orina, tiene una capacidad de 300 a 450 mililitros. En retenciones urinarias puede aumentar hasta más de 1200 a 1500 mililitros. Vacía, entonces las relaciones anatómicas, vacía la vejiga, pues tiene una forma piramidal y se va a encontrar por detrás de la sínfisis del pubis y va a poder palparse con facilidad. Sobreextendida, va a encontrarse ya situada en el abdomen y abultada. Y en el niño, la vejiga, como la cavidad pélvica del niño es tan pequeña, la vejiga normalmente va a encontrarse más abdominal. ¿Listo? Entonces acá lo que hablamos, el trígono vesical. El trígono vesical determinado por los dos uréteres, los dos uréteres, la llegada de los dos uréteres, el hueco que generan al llegar, y el cuello vesical. Entonces entre el cuello vesical y los dos uréteres hay un trígono vesical. En este trígono vesical, como hablaba en la embriología, es un tejido liso, como pueden ver, es tejido diferente al cuerpo vesical. Entonces el cuerpo vesical tiene un tejido muscular como más trabeculado y el trígono vesical un tejido más liso. ¿Listo? La irrigación a través de la arteria vesical superior, media e inferior, que son ramas de la ilíaca interna, la arteria obturatriz y la glútea inferior. Bueno, ahora hablamos de la próstata. Entonces en la próstata ya sabemos que está por debajo de la vejiga. Entonces es un órgano fibromuscular y glandular por debajo de la vejiga que pesa normalmente más o menos 20 gramos. Se sostiene anteriormente por los ligamentos, aquí que vemos, puboprostáticos debajo del diafragma urogenital. Aquí el diafragma urogenital que sería ya el piso pélvico.
estás perforada en la parte superior por los conductos eyaculadores, en la cual, o sea, los conductos eyaculadores que llegan van a desembocar en algo que se llama el vero montano. El vero montano es un vestigio de los conductos de Müller. Entonces, este de acá es el vero montano. El vero montano es donde desembocan los conductos eyaculadores. Aquí podemos ver, aquí en una parte de esta imagen, como es la formación del piso que se encuentra acá prácticamente en el piso, aquí el cuello vesical y acá el piso con su vero montano, el vero montano muy importante. La irrigación es a través de la arteria vesical inferior, de la pudenda interna y de la rectal media. La próstata va a tener una anatomía, entonces una anatomía zonal, y vamos a tener dos clasificaciones importantes. Entonces la clasificación de McNeil, que en esta clasificación vamos a tener una zona, tenemos primero una zona de transición. Entonces aquí vamos a estas dos imágenes, pero guiémonos en esta. Aquí estas son las glándulas seminales con sus conductos eyaculadores que van a llegar al vero montano. Entonces, en esta zona de transición va a rodearme todo lo que es la uretra prostática, uretra prostática. Y esta zona de transición es importante, ¿por qué? Porque alrededor de ella, ella corresponde al 5 al 10% del tejido prostático. Y en ella se van a generar más que todo patologías como la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Algunas veces también pueden haber unos cánceres en esa zona. La siguiente zona es la zona central. Esta zona central va a envolver circunferencialmente los conductos eyaculadores. Entonces va a constituir el 25% de la glándula prostática, y en esta zona central es muy característico tener algún origen de adenocarcinoma de próstata. Aquí, la más importante, la zona perisférica, que es esta zona que vemos acá en amarillo, la zona perisférica, que en la zona perisférica corresponde al 70% del tejido, y allí es donde se pueden dar la mayoría de los cánceres de próstata. Acá lo vemos. ¿Listo? La clasificación de Lowsley, que es sencilla, son 5 lóbulos, un lóbulo anterior, un lóbulo medio, 2 lóbulos y los 2 lóbulos laterales. ¿Qué? Las vesículas seminales. Entonces las vesículas seminales... ¿Esa clasificación era de qué? Esta de Lowsley es igual, una clasificación anatómica. ¿Sí? De la próstata. Ok, vale. De la próstata, sí. Que las vesículas seminales. Entonces, sobre la próstata tenemos estas vesículas seminales, van a estar sobre la base posterior de la vejiga, los uretes están medialmente y el recto se encuentra posterior. Miden aproximadamente 6 centímetros, es como un túbulo lobulado que se une a través del conducto eyaculador. Secreta material mucoide rico en fructosa, prostaglandinas y fibrógenos. Durante la eyaculación, entonces, estos conductos eyaculadores van a aumentar el volumen, se van a contraer y pues, van a contraerse para aumentarme el volumen de semen en la eyaculación. La uretra masculina, entonces acá tenemos que tiene unas porciones, tiene 3 porciones la uretra masculina. Una porción prostática, una porción membranosa, una porción uretrera y una porción esponjosa, ya teniendo en cuenta lo que es el falo. Entonces, se divide en dos, una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior membranosa y la parte anterior, la peniana. Entonces, acá podemos ver en una cistouretrografía de emisión las partes de la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. La uretra femenina. Entonces, en la uretra femenina vamos a ver que está debajo de la sínfisis púbica anterior a la vagina, mide aproximadamente 4 centímetros de longitud. Importante aquí, las funciones que tienen los esfínteres, el esfínter externo, que es también llamado radioesfínter, va a estar compuesto por músculo estriado. Entonces, este esfínter es el esfínter verdadero de la uretra femenina. Antes se creía que es el lisoesfínter, el esfínter acá a la salida de la vejiga, pero no, el esfínter verdadero es el esfínter externo. El otro esfínter es el lisoesfínter, que pues como se denomina, es de músculo liso. El epidídimo.
El epidimo, un tubo estrecho y alargado posterior y superior al testículo, que lo vemos acá, tiene más o menos 5 centímetros de longitud. Si se pudiera alargar, dice que podría medir hasta 6 metros de longitud. Se continúa con el conducto deferente, la irrigación de este a través de la arteria espermática interna, venosa, y la venosa a través del plexo pampiriforme. En el testículo, se encuentra tras la base del pene con el interior de la bolsa escrotal. Contiene unos túbulos seminíferos, entonces unos túbulos seminíferos, que estos túbulos seminíferos que vemos acá van a drenar a los conductos eferentes, conductillos eferentes, y estos conductillos eferentes al epidídimo. Y el epidídimo, pues ya habíamos hablado, al conducto deferente. Tiene células, las células de Sertoli, espermatogénicas, las células de Leydig intersticiales, sus capas vaginal, serosa y parietal. La irrigación a través de la arteria espermática interna y la drenaje venoso a través de la espermática. Entonces aquí importante, en el drenaje venoso, la vena espermática derecha, al lado derecho, va a drenar directamente a la vena cava, y la vena espermática izquierda va a drenar, su plexo pampiriforme, va a drenar a la vena renal. Entonces, lado derecho a la cava y por el lado izquierdo a la vena renal. El pene, entonces tenemos dos cuerpos, aquí tenemos dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso que contienen la uretra. Entonces, estos cuerpos tienen un límite distal por el grande. Entonces acá tenemos los cuerpos cavernosos y dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso por donde va a transitar la uretra. Aquí tenemos una imagen de cómo es. Esto es un tejido que tiene la capacidad en estos espacios que se ven, en estas trabéculas, de llenarse de sangre. Por allí pasa la sangre y pues amplían lo que es el tejido. Entonces cada cuerpo está rodeado por una túnica, la túnica albúgina, que habíamos hablado. Está también lo que rodea parte del escroto. Y la fascia de Buck, que es una cubierta de piel libre de grasa, que es prácticamente la fascia, la piel que tenemos alrededor. La irrigación a través de la pudenda interna, arteria dorsal, que la pudenda interna va a generar la arteria dorsal del pene, y esto se va a dividir en unas ciertas arterias ahí, y van a entrar por todas las trabéculas que vemos acá. La vena dorsal superficial, esta vena principal va a pasar por debajo de la fascia de Buck, y pues por eso la piel está en contacto, las venas se ven tan marcadas por debajo de la fascia epitelial. Preguntas. Eso es ya terminando. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones de la próstata? Angie. McNeil y Lowsley. Angie está por ahí. Sí, hola. Anterior, posterior. Hola, amiga. Lateral. No me acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes clasificaciones? No, dime los nombres de las dos grandes clasificaciones. Lovely y... No me acuerdo del otro. ¿Quién se sabe la otra? McNeil. McNeil. Entonces, ¿en qué zonas? Ok. A partir de la clasificación de McNeil, ¿en qué zonas de la próstata se genera la mayor parte de cánceres? Periférica. En la zona perisférica, exacto. ¿Y cuáles son ¿cuáles son las porciones de la uretra? Entonces, no, eso se la sabe. Prostática. Y esponjosa, creo. Membranosa y esponjosa. Bien. Próstata. Y por último, ¿qué es el verus montano? Sebas García, para escucharlos a todos. Hola, Sebas García. Ay, no molesten a Sebas. Sebas, ¿qué es el verus montano? Está así. Laura Doncel, entonces. Ya dijo, ya escribió que es un vestigio de los conductos de Müller. No, aquí hablan, por favor. Bueno, ya, listo, acabamos. Gracias. Juan, ¿puedes devolverte a la parte de los conductos seminales? Sí, ¿puedes devolverte a la parte de conductos seminales? A las vesículas seminales, perdón, vesículas seminales. Sí.
ahí usted decía que en la parte del vero montano es donde van a desembocar el líquido, bueno, sí, lo que produce Los las conductos vesículas seminales. eyaculadores. Pero por eso, pero de las vesículas seminales, Sí, del conducto eyaculador que viene de las vesículas seminales con el conducto deferente. O con sea, el, ok. conducto deferente y las vesículas seminales se unen para, para formarme el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador va a drenar al vero montano. Ok, esa era mi En la uretra prostática. ¿Otra pregunta? No, una pregunta no, pero pues es una bobada que me sé que no alcanzó a decir. Justamente el músculo No. Bobadas, no, por favor. Es el detrusor, ¿ya? Para que lo recordemos. ¿El qué? Se le escuchó muy entrecortado, Julián. Señor. El músculo de la vejiga. Sí. Se usa, es el detrusor. Así está acá. Que usted no lo nombró, exacto. Ese es el que siempre le preguntan a uno. Pues, Para disminuir o sea, para dirigir el líquido a la uretra. Exacto. Pero para de retención urinaria, entonces serían estos dos músculos, que es más importante, el radioesfínter del músculo estriado. Exacto, esos son los esfínteres. Ok. Juan, ¿hay alguna implicación o anatómicamente, bueno, lo que nos dijo ahí de que el trígono vesical sea liso y el resto de la musculatura sea más estriada? O sea, ¿eso tiene que ver en algo? ¿Qué? Que si tiene que ver algo que el trígono vesical sea en musculatura lisa y el resto de la vejiga sea como estriada. Lo que nos mencionó. Sí. No, abajo, estaba mucho más abajo, Juan. No. Pues más allá del origen embrionario, pues cada uno viene de un origen embrionario diferente. Eso. Que si hay algo que agregue, Ajá. o sea, clínicamente, o no sé, está relacionado con algo. No, simplemente allí drenan, pues lo que leí, ¿no? Pues si me corrigen, por favor, que simplemente allí es los orígenes embrionarios, simplemente allí es donde drena los conductos del uretra, del uréter, perdón. Pero no sé, yo creo que sí puede haber una función especial, pero no la encontré. Ok, para la próxima charla. Sí, por favor, William se encarga de eso. Vale, ya lo busco y les cuento. Bueno, no siendo más, compañeritos, excelente presentación. Gracias.